Acaba de llegar Emilia Schneider, así que también le damos la bienvenida a Emilia, que va a estar con nosotros en este primer conversatorio constituyente. Bienvenida, Emilia. Buenos días. Buenos días. Bueno. Hola. Hola, buenos días, Emilia. Bueno, entonces damos inicio a nuestro primer foro constituyente organizado por los departamentos de lenguaje e historia del Colegio Lo Barnechea. Aquí tenemos presentes a nuestros dos acompañantes que nos acompañan el día de hoy. Diego Mardones, lo volvemos a presentar, ¿verdad? Astrónomo y académico de la Universidad de Chile, que es candidato constituyente al distrito, por el distrito 11. Y también nos acompaña hoy día Emilia Schneider, expresidenta de la FECH, que se candidata como constituyente para el distrito 10. Para iniciar nuestro foro tenemos preparado un video para ustedes, es un video muy cortito, para que podamos verlo y así poder comenzar. Ahora sí, atención por favor, corre video. Lo ocurrido durante el mes de octubre del año 2020 quedará registrado al interior de nuestra historia nacional. La ciudadanía de nuestro país tuvo la oportunidad de participar de un proceso democrático que manifestó con mucha claridad su elección. Una gran mayoría, cercana al 80%, se abre paso para redactar una nueva constitución. Proceso que, si bien será largo e intenso, convocará bajo el respeto, diálogo e intercambio de ideas el nuevo Chile. Para ello, contaremos con la participación de 3 candidatos constituyentes: Emilia Schneider, candidata por el Distrito 10, Diego Mardones, candidato por el Distrito 11, Juan José Martín, candidato por el Distrito 12. Colegio Lo Barnechea Bicentenario, viernes, 9:30 horas. Bueno, el candidato constituyente Juan José Martín tuvo un par de inconvenientes, no pudo participar, pero quedó comprometido para una siguiente ocasión. Como vimos en el video, Chile ha presentado a lo largo de su historia ha presentado cambios. Y sobre todo en la pandemia actual se ha experimentado muchos cambios, y en esto que hemos logrado percibir en nuestra propia historia. Pero si lo miramos, ¿verdad?, desde una óptica política, las leyes cumplen exactamente esa misma sintonía, también están y se está desarrollando un proceso de cambio. En el año 2019 se logró manifestar esta situación, esta necesidad de cambio, en base a los nuevos contextos y en base a los nuevos desafíos que se nos presentan como nación, como Chile, ¿verdad? Y se dio la posibilidad de cambiar la Constitución, se dio la posibilidad de entrar en este proceso constituyente, pero con esto nos surgen muchas preguntas, entre ellas, ¿cómo contemplar todos los puntos de vista? ¿Cuáles son las expectativas que nos surgen a partir de este cambio? Y el día de hoy nos reunimos para poder hablar de estos temas y para poder responder o resolver algunas preguntas que estoy segura que muchos estudiantes de tercero y cuarto medio les surgen día a día al ser participantes activos de este proceso de cambio y construcción. Bueno, nos acompaña el día de hoy 2 candidatos, ya los hemos nombrado en más de alguna ocasión. Con nosotros
Emilia Schneider y Diego Mardones, muchas gracias, les damos la bienvenida al Colegio Lo Barnechea, ¿verdad? Estamos muy agradecidos y agradecidas de poder contar con su participación, de poder tenerlos aquí, en esta instancia que pretende más que nada potenciar la reflexión y la participación ciudadana de nuestras y nuestros estudiantes que ya se encuentran a puertas, ¿verdad?, a un paso de este gran reto, este gran desafío que es ser ciudadanos partícipes de la sociedad, que es lo que necesitamos en el Chile actual. Antes de entrar en materia, quisiéramos pedirles aquello que les motivó o que provocó su gran interés para poder sumarse y participar como candidatos y candidatas de la Convención Constituyente. Emilia, por favor, si pudiese comenzar. Sí, por supuesto. Bueno, primero agradecer, saludar a todas, a todos, a todes. Muchas gracias por la invitación. A mí me gusta mucho conversar con estudiantes sobre estos procesos porque, bueno, además de que yo también soy estudiante, pese a que ya me queda poquito para terminar mi carrera, principalmente mi trayectoria política ha sido justamente la dirigencia estudiantil. Y bueno, parto presentándome. Yo me llamo Emilia Schneider, tengo 24 años, soy estudiante de Derecho, estoy terminando mi carrera en la Universidad de Chile. Ahí fui dirigente estudiantil en distintos espacios, sobre todo en espacios feministas y de disidencias sexuales. En el 2019 fui la primera mujer trans en ser electa presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, un poco como continuidad del proceso del 2018, donde me tocó ser dirigente en procesos feministas bien álgidos. Fui vocera el 8 de marzo del 2018 y también fui vocera de las movilizaciones feministas por la educación no sexista, las llamadas tomas feministas que ocurrieron en mayo de 2018. Eso un poco yo creo que es lo que me motiva sobre todo de este proceso, llevar la voz de las luchas sociales, de grupos que no hemos sido escuchados en política, como somos las diversidades y disidencias sexuales, en particular la comunidad trans, y también llevar la voz de las luchas feministas del último tiempo a la constituyente, ¿no? Creo que desde esos espacios, como los movimientos sociales, las mujeres, las diversidades sexuales, que hemos sido grupos que no hemos sido escuchados en la política, tenemos mucho que aportar para una cuestión que va a ser una discusión central en esta nueva constitución: cómo construimos una mejor democracia, una democracia más profunda y un sistema político que no sea cerrado ni elitista, sino abierto a la participación de todos. Así que eso, muchas gracias y Napo, un agrado estar acá, aunque sea muy temprano. No, mentira, no es tan temprano. Muchas gracias a ti, Emilia. Diego. Bueno, gracias por la invitación. Me encanta este tipo de instancias. Feliz de estar aquí con Emilia. Gracias, Claudia, y todo el personal del colegio que está organizando esto. Soy Diego Mardones Pérez, astrónomo de la Universidad de Chile. He tenido una trayectoria académica, pero estamos viviendo un proceso único, insólito, quizás maravilloso, de un renacer de nuestro país, en alguna medida, desde el estallido social, ¿no? Y yo me empezaba a preguntar, digamos, ¿qué pasaría con esta nueva constitución? ¿Cómo se escribía? ¿Quién la podría escribir? Y a mí me parece que tenemos que estar todos. Apoyo completamente las ideas de Emilia, a quién representa, qué voces quiere llevar. Y mi mayor preocupación era la misma que tiene Emilia, es decir, que la escribieran una colección de abogados constitucionalistas, no sé, hombres blancos, si ustedes quieren de aquí, no sé, Las Condes o Barnechea, pero digamos, aquella gente que ha dirigido este país por 200 años o quizás 2000. Me parece que tenemos que estar todos, y pensé que la ciencia era muy poco probable que estuviera, efectivamente. No es fácil para gente como yo, que está dedicada al trabajo de investigación y docencia en instituciones como universidades, sacar un año o un año y medio o quién sabe cuánto de nuestras vidas para dedicarlo así 100% a un servicio público de una forma en que no estamos acostumbrados. Primero le pregunté a José Massa, porque dije, ya, si él va a ser candidato, yo de ninguna manera lo hago. Y claro, él me dijo que no.
y yo sabía que habría muy pocos, finalmente somos del orden de unos 13. 13 es lo que yo sé, científicos en el país, entre 1.300. Entonces, miren, necesitamos llevar la voz de la ciencia, tal como necesitamos llevar las voces de todos los aspectos de nuestra sociedad que son relevantes para construir el Chile del futuro. Y en la voz de la astronomía en particular, quiero poner una mirada a largo plazo y poner la ciencia y la educación como la base de lo que estamos buscando. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Diego. Bueno, tenemos aquí especialistas y diversos intereses, o sea, tenemos 2 especialistas y en el colegio tenemos diversos intereses con respecto a distintos temas que sí o sí tienen que estar incorporados en esta nueva Constitución. El objetivo de este foro era poder lograr que los y las estudiantes de nuestro colegio pudieran plantear todos sus intereses y todas estas inquietudes que les gustaría ver, que les gustaría que se discutieran en este proceso constituyente. Por eso, para poder empezar a preparar este foro, se realizó una encuesta en la que todos los estudiantes pudieron expresar los temas que más les preocupaban. Y a partir de eso surgieron 2 temas muy importantes. El primero tiene que ver con el Estado en específico. La primera pregunta que surgió dentro de los estudiantes, para ya entrar en materia, es, bueno, con la pandemia actual, nuestro sistema estatal, ¿verdad?, se ha visto enfrentado a distintas dificultades y desafíos totalmente nuevos y nunca antes vistos. Y estos desafíos han visto y han dejado en evidencia todas las fortalezas, pero también todas las debilidades que tenemos. En este sentido, el manejo de la crisis sanitaria ha demostrado las enormes desigualdades, ¿verdad?, existentes en nuestro sistema de salud. Para eso nos gustaría compartirles un material realizado por La Tercera que refleja lo que está sucediendo. A ver. Ahí está. Como vemos en el gráfico, tenemos la impresión de que claramente hay una desigualdad grande dentro de nuestro sistema de salud. Por eso tenemos la impresión de que el debate dentro de la Convención Constituyente será entre realizar una reforma en el Estado subsidiario y neoliberal o conformar un Estado social de derecho. La pregunta es, ¿cómo creen ustedes que debería construirse este Estado? ¿Cómo debería ser el Estado en la Constitución? ¿Cómo debería estar escrito? ¿Cómo debería estar declarado? ¿Qué tipo de Estado debería estar declarado en esta nueva Constitución? Querida, hay una parte que de tu audio, entonces no sé si ahí dijiste quién partía, pero entendí perfecto la pregunta, solo que quiero saber si es que habías dicho eso. No, la verdad, pueden partir cualquiera, alguien. Ya, como... ¿Parto? ya. No sé si va a haber mucho debate en torno a esto. Yo creo que el Estado subsidiario, tal como está en la Constitución de hoy, murió con la hoja en blanco, así de simple. Entonces, la pregunta es muy sencilla. Me parece que aspiramos, y yo creo que mucha gente, muchos representantes van a aspirar a algo que ustedes están llamando aquí Estado Social de Derechos. Ahora, si hay algo peor en la Constitución actual que el declarar un Estado subsidiario neoliberal, es lo rígida que es.
no es que de hecho ni siquiera declara eso, no hay una declaración que diga en el capítulo 1 ni 2, este es un Estado subsidiario. El problema es que está implícito en todas partes y declara la propiedad privada y le deja al Estado las manos atadas y deja la Constitución atada de forma que sea incambiable. Entonces, primera cosa, necesitamos una Constitución que sea modificable. No podemos esperar escribir algo que vaya a durar por 10.000 años. Yo quiero que dure por 4.000 millones de años, digo, mientras brille el sol. Para eso, lo primero es que sea modificable, y que sea modificable por procesos mucho más abiertos y participativos y fluidos que lo que hemos tenido hasta ahora. Y segundo, no sé si se va a declarar un Estado social de derechos como en el primer capítulo o segundo capítulo, pero sin duda hacia eso es lo que aspiramos. Aspiramos a que todos los derechos humanos estén garantizados por la sociedad. Y eso va a querer decir, si no es el privado, es el Estado, lo cual hoy está imposibilitado. Ahora, un comentario chiquitito sobre el mapa. Todos los seguros de cualquier índole, seguro de vida, seguro de auto, seguro de salud sin duda, seguro de educación si lo hubiera o de jubilación, necesitan ser repartidos en alguna población grande para que funcionen. Entonces uno necesita repartir en un tiempo largo o una geografía grande o una cantidad de gente grande. Y en el término de salud hemos demostrado que tenemos la capacidad de atender a todo el mundo, pero tenemos que cambiar la forma en que hoy se imparte la salud. Entonces, soy partidario de un seguro de salud universal, sobre el cual uno pueda complementarlo con lo que quiera, pero tiene que haber primero un seguro de salud universal, supongo yo que reemplazaría lo que hoy es FONASA. No puede ser que la gente con más dinero opte un seguro completamente privado. Y hay también un montón de otros detalles. En todo el sistema económico imperante y de salud en particular, la empresa juega con números grandes y chicos de tal forma que a la larga el público, el pueblo, la ciudadanía termina perdiendo. Les doy un pequeño ejemplo. Cuando uno tiene un seguro, por ejemplo, que te cubre un 80%, un 90% de algo grande. Para la empresa, posiblemente con sede en Londres, que está asegurando esa cobertura, aquel 5, 10 o 20% representa un gasto súper chico. Pero cuando ese 20% o 10% es 10% de 1 millón o de 100 millones o quizás de 1.000 millones de pesos, puede representar la herencia de varias generaciones futuras, digamos, de endeudamiento. Entonces necesitamos ampliar cobertura al 100% en todo tipo de seguros. Y no basta quedarnos en un 80, un 90 o números por ese orden. Pero bueno, hay suficiente Estado social de derechos sin duda. Y no creo que sea demasiado conflictivo. Claro, es cierto, es el tema como de la privatización de la salud, que lo vemos súper representado en el mapa que presentamos al principio. Emilia. Sí, ¿se escucha? Sí. Buenísimo. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Diego. Bueno, por supuesto somos compañeros de lista, entonces yo creo que ahí evidentemente hay una coincidencia. Yo creo que efectivamente el malestar que se produce en Chile es en buena medida por rasgos o políticas de un modelo que se instala en dictadura, que es el modelo neoliberal, y que yo creo que en esta crisis de pandemia ha mostrado una de sus principales crisis. Solo para explicar, el neoliberalismo tiene 3 políticas básicamente: la desregulación financiera, la liberalización del comercio, es decir, la influencia de capitales extranjeros en la actividad productiva sin mucha regulación, y la privatización de servicios sociales.
Más o menos esos son los 3 rasgos que distinguen las políticas formuladas por los neoliberales. Y en Chile, una de las cuestiones que ha generado más malestar es la privatización de los servicios sociales, que en general ha generado esta desprotección, esta sensación de enfrentarse solas y solos al abismo, al vacío, a una sociedad competitiva, de mercado, etc. Entonces yo creo que también de alguna manera con la revuelta social muere la idea del Estado subsidiario, pero yo igual creo que van a haber sus defensores en la constituyente, ¿no? Y ahí creo que también cabe preguntarnos, porque en general la idea neoliberal y lo que están criticando ahora premios Nobel de Economía, etcétera, en el mundo, es que enfrentamos la pandemia con políticas que achicaron el Estado y por lo tanto no teníamos bracitos para, desde esa organización, que supuestamente es quien tiene que velar por el bien común, de alguna manera hacerse cargo de, en esta pasada, garantizar una dignidad para todos, hacernos cargo de una salud pública en serio, etcétera. Además de eso, a diferencia de esa formulación tradicional del capitalismo en su fase neoliberal, en Chile no es que tengamos poco Estado, tenemos mucho Estado. O sea, por ejemplo, una de las cifras que nos dicen en general para decirnos que todo lo que estamos diciendo es mentira, es que Chile gasta mucho en educación, por ejemplo, casi 1/3 o sea, una cantidad muy grande. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que ese dinero se va a financiar universidades privadas, a los bancos por el endeudamiento en la educación, y eso termina siendo el grueso del presupuesto de educación en vez de invertir en educación pública. Entonces en Chile hay un rasgo distintivo también, que es la privatización, pero con subsidio estatal, es decir, no es que el privado innove y se la juegue en el libre mercado y sea un emprendedor y gane dinero por su astucia e innovación, sino que también es subsidiado por el Estado. Entonces yo creo que lo que hay que preguntarnos hoy día no es que solamente necesitamos más Estado, sino qué Estado y de qué forma se construye. Yo ahí estoy muy de acuerdo con lo que decía Diego, necesitamos un Estado social, democrático, de derechos, pero sobre todo democratizar la construcción del Estado. Yo por eso el eslogan de nuestra campaña es transformemos la democracia, porque creemos que no basta con repetir fórmulas del siglo XX, que es como más Estado o mercado, esta oposición como que hay, sino que necesitamos construir un Estado en el que las organizaciones sociales, las personas, seamos partes de la formulación de políticas públicas, de las decisiones en materia presupuestaria, para que podamos sentirnos parte también de esas instituciones, y esas instituciones sean útiles a los desafíos que hay hoy día en el siglo XXI para garantizar dignidad. Dicho eso, creo que esa es la formulación que tenemos que tomar como forma de Estado para hacernos cargo de hoy día una crisis política, social y económica que estamos viviendo producto de la pandemia, producto de años de sobreendeudamiento de la población, de precarización, de desigualdad, etcétera, ¿no? Y por supuesto creo que tiene que ser un Estado plurinacional. A propósito de el conflicto mapuche, de la invisibilización y violencia con los pueblos indígenas, etcétera. Creo que por ahí va la cosa. Entonces solo quería agregar eso para complementar, ¿no? Yo creo que el Estado subsidiario, este Estado que no está para la gente, sino que está solamente para garantizar las ganancias de empresarios con cuestiones básicas de la vida, es uno de los rasgos fundamentales del modelo chileno, y por lo tanto es una de las piedras fundamentales para empezar a cambiarlo, ¿no? Y este Estado, y con esto cierro, social, democrático, de derechos, no solamente garantiza derechos, sino que yo también creo que tiene que pensarse con un rol más activo en la economía, como un conductor de la actividad económica, como un Estado innovador, emprendedor, que aproveche de pensar y de sentar las bases para un modelo de desarrollo que sea sustentable en términos sociales y medioambientales, ¿no? Creo que eso es como una visión de largo plazo. No es solamente recuperar los recursos naturales para que la plata de la explotación del cobre se quede en Chile, sino qué hacemos con el cobre como país para pensarnos como una sociedad distinta. ¿Cómo invertimos en eso? ¿A quiénes dejamos invertir en eso? Y eso yo creo que es un rol que lo tiene que recuperar el Estado, pero sobre todo para democratizar esa discusión. No para que la tome como una burocracia estatal, sino democratizarla a las comunidades en donde se van a hacer los proyectos económicos, en los territorios, digamos, etcétera. Con eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilia. Destacar, chiquillos, los estudiantes que nos están viendo acá, que pueden escribir todas sus preguntas en el chat. Aquí vamos a estar bien atentos. Al final, aquí los candidatos están
presentes solamente porque quieren escucharlos a ustedes, conocer cuáles son sus inquietudes, así que cualquier duda que vaya surgiendo en la discusión, en la conversación, no duden en plantearla. Acá con esta pregunta yo creo que coincidimos del hecho de que el Estado tiene que empezar a construirse con la participación como de las personas, de todos y todas, porque no son más que ellos y ellas las que saben qué es lo que necesitan para poder vivir y poder desarrollarse de la mejor manera. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a este tema dentro del chat? ¿Un estudiante? Profesora. Joaquín. Yo tengo una duda. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Que cuando, no sé, pues, se pase todo el tema del COVID-19 y todo este tema como así, ¿cómo vamos a volver a las clases al tiro o vamos a tomar así como un descanso primero o algo así? Bueno, es una pregunta que tiene relación, ¿verdad?, con las decisiones que se toman en relación al ámbito de la salud, pero en este momento esa decisión sigue como estando muy como... esa decisión la toman, ¿verdad?, como los ministros, el ministro de Salud, como los expertos en salud, ¿verdad?, y el ministro de Educación por el momento, Joaquín. Ya. Así que no sabríamos decir. Muchas gracias, Joaquín, por tu pregunta. Ya. ¿Algún otro compañero o compañera que tenga alguna pregunta al respecto? Para poder pasar a la siguiente pregunta. Los esperamos, chiquillos, pueden comentar en cualquier momento en el chat. La siguiente pregunta también surgía a partir de los estudiantes, tiene más relación con las problemáticas también que les preocupan mucho a nuestros y nuestras estudiantes. Y ellos manifestaron una amplia mayoría e interés por temáticas de igualdad y de violencia de género. El tema, ¿verdad?, de las diversidades sexuales que no están siendo escuchadas en este momento por parte de Chile en general. Durante los últimos años hemos visto, en todo caso, que en Chile se han hecho visibles todas estas enormes desigualdades de género, por sobre todo la violencia diaria, la violencia sistemática que sufren las mujeres en la sociedad, y esto se ha visto reflejado, como esta necesidad de cambiar las cosas se han visto reflejadas en las manifestaciones que surgen los 8 de marzo año a año. La pregunta surgía a partir de los estudiantes, dice, ¿de qué forma esta nueva constitución podría defender y promover esta igualdad de género? ¿De qué forma también esta nueva constitución puede transformarnos para conformar una sociedad que no ejerza la violencia en contra de mujeres y disidencias sexuales? ¿Y cuáles deberían ser estas garantías constitucionales para poder lograr una sociedad mucho más diversa? Ahí partió Diego, la pregunta fue pasada, así que Emilia. Ya, sí, eso estaba pensando. Este es un tema que a mí me parece muy interesante, pero quiero partir haciendo, no una salvedad, pero entendiendo también que la Constitución, que este proceso constituyente, no es un proceso que en sí mismo va a solucionar todas las problemáticas que tengamos, sino que es un proceso que va a sentar las bases, los principios institucionales para un quehacer del Estado, para un quehacer de las instituciones, para una orientación de las instituciones, para principios, pero también tenemos que entender que el proceso, por ejemplo, de construcción de una sociedad feminista, de una sociedad libre de violencia y discriminación, es un proceso mucho más largo que tiene que ver con cambios en lo institucional, pero también en lo cultural, ¿no? Y yo creo que
vivimos en los últimos años un momento constituyente también en el momento en que irrumpe el feminismo como una de las fuerzas más importantes de la sociedad chilena, ¿no? ¿Y a qué me refiero con un momento constituyente? Es en el momento en que una sociedad se pone de acuerdo, por ejemplo, el 2011, las movilizaciones estudiantiles, la sociedad se pone de acuerdo en decir la educación es un derecho, no un bien de consumo. Más allá de que hoy día no esté en las instituciones, es un momento constituyente porque la sociedad se pone de acuerdo en torno a algo. Yo creo que las movilizaciones de los últimos años han sido momentos constituyentes, y asimismo lo fueron las movilizaciones feministas. Nos empezamos a poner de acuerdo en que la violencia de género y el sexismo no tienen cabida, nos empezamos a poner de acuerdo en que es válido ser parte de la comunidad LGBTIQ+, que ojo, suenan cosas pequeñas, pero realmente si uno mira 10 años atrás lo que era, por ejemplo, ser una persona trans, como es mi caso, pucha que es distinto, y pucha que uno no veía ni dirigentes estudiantiles, ni políticas, ni realmente, por ejemplo, en mi caso, personas trans visibles en, digamos, la educación superior, salvo la excepción de algunas activistas que lo pasaron muy mal. Entonces creo que hay que entender este proceso constituyente como el inicio o un paso más de un proceso más largo de transformación. Ahora, ¿qué creo yo que hay que hacer puntualmente para el feminismo y para hacernos cargo de las problemáticas relacionadas al género y a la sexualidad en la nueva Constitución? Creo que hay un montón de aristas que tocar. Lo primero es entender que cuando vamos a la constituyente con una visión feminista y desde las disidencias sexuales es transversal. En general, las feministas y a las disidencias nos dicen que podemos hablar de algunos temas. Yo creo que tenemos que hablar de todos los temas feministamente y disidentemente, como si fueran ponerse unos anteojos para mirar toda la realidad desde esa óptica, porque tenemos mucho que decir sobre la forma de las instituciones, la discusión económica y todas las otras discusiones, que en general, insisto, nos achican esos temas porque no son para nosotras, pero eso es negarnos nuestra calidad de sujetas políticas, de que no podemos aportar a pensar la sociedad no solamente desde nuestros lugares y nuestros dolores puntuales, sino mirando la sociedad toda como espacios donde se reproduce la desigualdad en materia de género y sexualidad. Eso es lo primero. Además, creo que hay cuestiones puntuales que hay que tocar. La garantía de derechos sexuales y reproductivos como derechos fundamentales. Los derechos sexuales y reproductivos son esferas de derechos que nos permiten vivir libremente, con responsabilidad y con dignidad, nuestra sexualidad y nuestra reproducción y nuestra identidad, ¿no? Y tiene que ver con cuestiones como la educación sexual integral, pensando en los colegios, la anticoncepción, el aborto libre, legal, seguro y gratuito, y yo creo que eso tiene que estar en la nueva Constitución. Quizás no puntualizado, porque la Constitución regula cosas abstractas, pero sí decir los derechos sexuales y reproductivos son derechos fundamentales para todas las personas. Lo segundo tiene que ver propiamente con la violencia, que era lo de la pregunta, ¿no? Yo creo que hoy día se garantiza en la Constitución, es un hecho, la vida libre de violencia y discriminación, pero eso no tiene una concreción real. Por ejemplo, el Estado chileno, pensando también en la ley antidiscriminación, que es una ley que surge a propósito del asesinato de Daniel Zamudio, no hay planes de prevención de la violencia. Entonces el Estado llega tarde. El Estado llega cuando ya mataron a una mujer, cuando ya mataron a una cola, cuando ya mataron a una trans, o como pasó esta semana, por ejemplo, una compañera trans que es trabajadora sexual recibió un impacto de perdigón en su cara y perdió la visión de sus dos ojos. Es una cuestión que, bueno, a mí me tocó estar ahí acompañando a las compañeras, pero es muy doloroso porque pasa mucho. Hace 2 semanas atrás otra compañera había sido atacada. Entonces, que hay un mandato explícito a la prevención de la violencia desde las instituciones, creo que es algo que tenemos que incorporar para que ese derecho sea real. En tercer lugar, creo yo que además tenemos que hablar del derecho a la identidad. Creo que el derecho a la identidad es un principio que tiene que ser parte de todos los derechos, que por tu identidad no se te pueda negar el acceso al trabajo digno, a los servicios públicos, a los derechos, y que en caso de que eso se me niegue, yo pueda ir a reclamar ante instancias, por ejemplo, a una corte, etcétera, un tribunal independiente donde lo pongamos, amparándome en una regla que tiene tal importancia como la Constitución. Por eso creo que es importante que esté. Y solo para terminar, para no alargarme, creo que, insisto, las feministas no nos podemos quedar solamente en el listar derechos en una constitución, sino que tenemos que entrar al meollo del asunto de las constituciones. Las constituciones constituyen y distribuyen poderes. Y ahí tenemos que apuntar a democratizar el poder político, social, económico, con una perspectiva de integración de las mujeres y las diversidades sexuales en la toma de decisiones, pensando en una democracia con paridad, y también en general en la participación en la vida social y en pensar una vida social que nos incluya no a empujones, sino que nos piense como parte de la sociedad.
Solo con eso termino. Hay una frase muy linda de Pedro Lemebel para que la busquen los estudiantes, de un manifiesto que se llama Hablo por mi diferencia, y al final termina diciendo: quiero un pedacito de cielo rojo para esos niños que van a nacer con una alita rota, para que puedan volar, pensando en el futuro, en la sociedad que queremos construir, en ese nuevo Chile que queremos construir, esto obviamente en otra época, que incluya también a las disidencias sexuales dentro de esta utopía que tenemos. Así que con eso me quedo. Gracias, Emilia. Bueno, ahora sigo. Obviamente estoy de acuerdo con Emilia y claro, feliz de darle la pasada porque de todas las cosas, esta supongo yo que es su bandera. Entonces antes de empezar con el tema, les voy a dar voy a aprovecharme de su bandera para poner otras. Hay cosas como el respeto al medio ambiente y la sustentabilidad. Hay cosas como el rol de la ciencia en el país, que tampoco se van a reducir a un párrafo del capítulo 1, sino que tienen que ser cosas transversales, que tienen que permear toda la Constitución y nuestra sociedad. Y sin duda, todos los temas de identidad de género, de respeto a las minorías, lo mismo, tal como decía Emilia. Otra cosa, la Constitución es habilitadora, nos va a dirigir al Estado, al gobierno, al poder legislativo y ejecutivo y judicial, así cómo ir evolucionando, pero muchas cosas las va a cambiar de forma lenta, no instantánea. Y para construir el país que queremos, no solo necesitamos una Constitución nueva, sino que tenemos que cambiar todos. En el tema específico de minorías de género, bueno, no sé, minoría es pésima palabra, de hecho son mayoría, pero digamos de discriminación de género, ahí sí, o de falta de oportunidades, de segregación, etcétera, y de inequidades, esa es una buena palabra, de inequidades de género. En principio uno puede poner algo como que derechos humanos, seres humanos, y debiera bastar, pero sabemos que no basta. Entonces debemos apuntar a ser mucho más explícitos con todas las minorías, con todos quienes han sido discriminados, con los pueblos originarios. Debemos ponerle atención a los niños, la infancia, las niñas, también a los mayores, no porque no sean seres humanos, sino que porque sabemos que de la forma en que tenemos sociedad hoy, eso no basta. En particular, hay algunas inequidades con el género que son brutales y absurdas. O sea, eso de que no exista, no solo en Chile, sino que en el mundo, igual salario para igual labor, es nefasto. Es nefasto, es absurdo, no tiene ningún sentido, es parte intrínseca del sistema económico imperante, pero no es algo que venga impuesto de una constitución. Es algo que surge desde que sale un aviso en el diario ofreciendo un trabajo donde se pide, por ejemplo, que los y las candidatas a dicho trabajo negocien su sueldo. ¿Cuál es su expectativa de sueldo? Partimos mal con eso. No puede ser. Tiene que haber una expectativa de sueldo predefinida para lograr efectivamente igualdad. Tiene que haber transparencia en todos los sueldos, si no, ¿cómo? Si yo no sé cuál es el sueldo mío versus el de mi vecina, mujer o toda la minoría, puedo ampararme, puedo escudarme en esconder las diferencias que existan y lograr cosas que son en principio absurdas. Y necesitamos legislar eventualmente para prevenir ese tipo de cosas. Hay en términos de seguros, por ejemplo, seguro de salud o de jubilación, hay costos intrínsecos que tienen que ver con el género. Generalmente las mujeres viven más tiempo, con frecuencia tienen más lagunas previsionales por la maternidad. Entonces son cosas que es esencial que como sociedad cubramos dichas diferencias con seguros o aportes o lo que sea solidarios que emparejen la cancha. No podemos esperar de que la empresa número 1 o 2 o 3, por iniciativa propia, estén dispuestos
no sé, a pagarle algún porcentaje más a una persona por ser mujer. Necesitamos que como sociedad suplir esa diferencia para que a cualquier empresa le dé lo mismo contratar mujeres u hombres. Entonces hay un montón de diferencias que tenemos que incorporarlas. Y por último, quizás la cosa más importante, que a mí me cuesta mucho, algunas de los temas fatales de inequidades sexuales, los abusos que mayoritariamente cometen hombres a mujeres diariamente en este país, llegando desde violaciones hasta femicidio, tiene que ser un tema de país, tiene que ser un tema de educación, tiene que permear toda la sociedad y no podemos quedarnos tranquilos mientras eso siga sucediendo. Y son cosas que no vamos a resolver con una constitución, pero tenemos que aspirar a que por lo menos por ahí parta y tenemos que resolver todos nosotros todos los días, poniendo el énfasis en que esas cosas no sucedan. A mí me ha impactado mucho la vida que han tenido mis hijas, de la edad de Emilia y mayores, en, no sé, abusos sexuales en fiestas, cosas que en mi época no pasaban, ¿no? La sociedad permite ese tipo de cosas y es absolutamente inexcusable y todos tenemos que trabajar por ello. Gracias, Diego. Sí, este tema es muy interesante. Me gustaría quedarme en la idea que surgió y reflexionar en torno a eso, de que en la Constitución vamos a encontrar derechos, ¿verdad?, fundamentales, vamos a poder escribir derechos fundamentales, pero que al final la Constitución es algo amplio y los que debemos empezar como el proceso de construcción de la sociedad somos nosotros, ¿verdad? Día a día cambiando nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Yo creo que y empezar a desarrollar una vida mucho más democrática, mucho más participativa. Me gustó mucho como ese foco de decir como la Constitución no va a solucionar todos nuestros problemas de un día para otro, sino que es un proceso de construcción en donde todos y todas somos responsables de lo que va a pasar. Y todos y todas tenemos que desarrollarnos, aprender, conocer y poder ser participantes nutritivos de la sociedad. Chiquillos, hay una compañera aquí, una estudiante que ha levantado la mano. A ver. Ámbar. Hola, buenos días. Hola, Ámbar. Sí, muy bien. Cuéntanos. Yo les quiero preguntar, más enfocado en sus inicios, cuando eran estudiantes, y qué fue lo que los motivó, o si es que hubo alguna figura que los inspirara, o que ustedes dijeran como, no, a mí me gustaría ser como esta persona, o que le hiciera perder el miedo igual, porque ser constituyente y en sí ser una figura política es estar en constante exposición y a ser como un objeto de la sociedad en realidad, porque toda la gente opina. Entonces, ¿cómo lo hicieron para lanzarse, como se dice en el buen chileno? ¿Respondemos? Bacán. Bueno, hola Ámbar. Buenos días. Sí, para mí igual fue súper cuático. Yo también comparto que es súper difícil estar en el espacio público, ocupar el espacio público, sobre todo para las mujeres y diversidades sexuales. Yo creo que ahí hay una doble carga, ¿no? No solamente como que te están juzgando por lo que dices, sino por tu vida, tu trayectoria, tu historia. Y constantemente yo creo que las mujeres y diversidades sobre todo nos tratan de llevar a un lugar de víctima. Una anécdota así muy aquí. Yo el 2018 era vocera, por ejemplo, de estos movimientos feministas que habían, y me invitaron a una entrevista en un canal muy conservador, en el canal 13. Y en vez de preguntarme por lo que estaba pasando, por las marchas que estábamos convocando, etcétera, me preguntaron cómo se tomaron mis compañeros el hecho de que yo fuera trans. Cuestión que puede ser una pregunta válida, pero esa pregunta no se le harían a un dirigente varón, heterosexual, etcétera, ¿cachai?
Entonces, nuestras ideas de repente pasan a estar en segundo plano cuando estamos en el espacio público. Y para responder la pregunta, ¿qué me motivó a mí? Yo creo que a mi generación, que yo tengo 24, como les decía al principio, a mi generación yo creo que más que una figura, nos motivó un proceso colectivo muy bonito que fueron las movilizaciones estudiantiles entre el 2006 y 2011, ¿no? A mí me tocó vivirlas en el colegio, en primero medio, pero ese proceso como de despertar colectivo, de salir a las calles, de sentir que saliendo a marchar, más allá de quién era tu vocero o tu vocera, al salir a marchar estaba ahí haciendo también tomando una posición política y expresándola. Y esa posición política se veía reflejada en el debate nacional. Yo creo que a mí eso me llevó a interesarme en la política, a politizarme, pero lo que me llevó a meterme de lleno fue justamente el politizar mis propias vivencias, ¿no? Yo cuando chica vivía con mi mamá, que estaba criando sola a mi hermano, porque el papá de mi hermano estaba en otro lado, se había virado, yo ayudaba a mi mamá en eso, veía las injusticias, por ejemplo, de eso, de ser mujer en un mundo laboral, la Revolución Pingüina, pero yo en la Revolución Pingüina era más chica, yo estaba en cuarto básico, por ahí, 2006, yo era muy chica, ahí me tocó el 2011 en la media. Que es como con la Camila Vallejo, educación pública gratuita y de calidad. Digo porque preguntaron por ahí por el chat. Se me fue la idea. Cómo yo me metí en la política fue a través del feminismo, de politizar estas cuestiones cotidianas. Mi mamá, lo que vivían yo, mis amigas, por ser mujeres, por ser cola, y eso me llevó a darme cuenta que los problemas no son individuales, que no solo me pasa a mí, que son problemas colectivos y que por lo tanto requieren soluciones colectivas y organizarse es la mejor manera. Y cuando ya tomé esa decisión, bueno, la vida ahí te va llevando a distintos rumbos. Yo nunca pensé que a mí me iba a tocar asumir tantos roles de liderazgo, pero me tocó, po. Pero sobre todo yo creo que eso se va definiendo más colectivamente. Yo creo que el primer impulso es como me quiero organizar y quiero moverme y quiero hacer algo por cambiar las cosas que están mal y que me molestan directamente, pero que le molestan a más personas como yo. Creo que a mí ese es el impulso que me llevó a motivarme. Y así como solo para contarle como quizás figuras que yo admiré en mi adolescencia, que todavía admiro, a Pedro Lemebel y La hija de perra, yo creo que fueron como dos referentes disidentes sexuales en Chile que me motivaron mucho a meterme en la organización. Y por supuesto, dirigentes estudiantiles, varios. Emilia, en el chat preguntan Gabriel pregunta si la revolución estudiantil fue la revolución pingüina o fue otra. Sí, le respondí. Era que a mí me tocó la revolución pingüina muy chiquita. Yo tenía, no sé, estaba en cuarto básico, pero la que me tocó grande fue el 2011, que es un poco después, que es como la misma generación un poco de la revolución pingüina que luego está en la universidad y conduce ese proceso. Yo estaba en primero medio y era más chica, pero ahí yo ya tenía capacidad, no sé, pues había sido presidenta de curso, teníamos asamblea, hacíamos ese tipo de cosas. Antes yo siempre estuve metida de muy chiquitita, pero nada, pues una es más chica, entonces cachai menos, o tus papás te dejan menos ir a las marchas. Obviamente no me iba a quedar a la toma de mi colegio, pero ya más grande sí, pues. Y ahí ya no me sacaba nadie de la toma. ¿Tengo una pregunta? Hasta hace poquito. Eso. Joaquín, parece que habló. Uh-huh. Lo que quiero decir es de que... ¿Qué es una revolución pingüina? ¿Qué es una revolución pingüina? La revolución pingüina es, como le dicen, a un momento histórico, el 2006, las y los estudiantes secundarios, como ustedes, fueron quienes protagonizaron como las movilizaciones estudiantiles, que yo diría que son las primeras movilizaciones en Chile después de la dictadura, ¿no? En los 90 está la transición a la democracia, se termina la dictadura, está el plebiscito, etc. Y luego hay como una sociedad muy quieta, quizás con miedo a movilizarse, un poco silenciada, y el 2006 es muy heavy porque los estudiantes secundarios, que les decían pingüinos por el jumper y como el uniforme, porque es como blanco y negro, salieron a las calles a movilizarse contra la municipalización de la educación, que generó muchas desigualdades y una política implementada en dictadura, contra las desigualdades que se habían profundizado en los últimos gobiernos en la educación. Antes de eso estuvo el mochilazo, que también otra movilización secundaria, pero eso en general, es como un momento de la historia chilena que le llaman la revolución pingüina. Pero eso, ¿se entendió? Sí, se entendió. Bacán. La pueden buscar en Wikipedia, pero en YouTube tiene una tracala de documentales. Se los recomiendo, es muy interesante.
Pero él quería que se lo explicaras tú, Emilia, gracias. Ya. Catita tiene el micrófono apagado. Perdón. Diego, ¿alguna respuesta a la pregunta de Ámbar? Sí, dos cosas. La pregunta de Ámbar era de nuestra época de estudiantes. Entonces, si yo voy a mi época de estudiante, estoy hablando de los 80, estamos en dictadura, hay toque de queda, como hoy, pero por otros motivos, y era un toque de queda brutal. Nadie se atrevía a poner un pie en la calle después del toque, cosa que afortunadamente hoy no pasa. Desafortunadamente siguen habiendo un montón de abusos de parte de, no sé, militares, Fuerzas Armadas en general durante el toque. Bueno, en aquella época yo sí participé en las movilizaciones que hubo y cosas así, pero mi motivación profesional y a quienes aspiraba, a quienes busqué, eran personalidades como lo son hoy José Massa o María Teresa Ruiz, que eran en aquella época astrónomos jóvenes. ¿Por qué me llamaron la atención? Dentro de las ciencias, uno veía la actitud de profesores de física en que te miraban así, con cara de yo soy un genio, tú eres un idiota, digamos. Si tú no eres genio, no tienes ninguna chance de que te vaya bien aquí. Esa era como la forma de presentarse ante la sociedad, en particular ante los estudiantes. Y en contraste, uno veía a los astrónomos que decían, lo pasamos bien, nos encanta lo que hacemos, sí, somos buenos para las matemáticas, pero si tú tienes interés, lo puedes hacer. Y esa diferencia de actitud fue clave en aquella época. Ahora, para mi yo político, eso es nuevo para mí, tiene un año, no sé, es a partir del estallido. Entonces ya no soy estudiante, ya se me pasó la época de estudiante, a pesar de que he estudiado como nunca durante este último tiempo. Porque, claro, no basta saber astronomía, sino que uno tiene que tener una opinión bien formada sobre todo. Entonces, para dar el salto y ser una figura pública, fue bien difícil, digamos. En mi caso surge porque me pidieron, digamos, una amiga me pregunta, oye, Diego, ¿podría hacer esto? Y ante darse cuenta de que alguien tiene que dar el paso y que probablemente no van a haber otros, finalmente di el paso. Y lo di con bastante cuidado, digamos, todavía soy un poquito cauteloso, no me molesta hablar en público, pero me da pudor estar escribiendo mensajes personales diciendo vote por mí o cosas así, digamos, como, no, es difícil y es complejo abrir completamente el mundo privado al público y creo que eso no debe suceder, no hay que mezclarlo. Yo tengo la suerte, a diferencia de Emilia, en que si yo doy una charla no me van a preguntar, bueno, a veces sí, pero casi nunca, me comentan sobre cómo me he visto, por ejemplo. Que con frecuencia las mujeres, antes de preguntarles qué es lo que dijeron, comentan en cómo estaban vestidas. Me parece fatal. Pero bueno, hay un montón de cosas personales que empiezan a entremezclarse y es siempre un tema delicado y uno aspira a que eso ojalá no sea tema y no sea delicado y no se preocupe ni de mi pelo ni del de nadie. Gracias, Diego. Tenemos una siguiente pregunta de Martina Espinosa. Hola, buenos días. Hola, Martina. Bueno, mi pregunta es más como a tomar el tema en general, o sea, como en los cambios que se tienen que hacer base a la sociedad, porque según yo estamos muy adaptados a la discriminación, por ejemplo, yo al tema que él tocó del sueldo, de una expectativa de sueldo, nunca lo había pensado a fondo y pensándolo hacia una discriminación, ya que obviamente un hombre va a pedir probablemente el doble que una mujer, y son temas que normalizamos y se normalizan en muchos trabajos o en muchos sentidos. Por ejemplo, yo creo que con los profesores sobre todo también existe una brecha muy amplia entre los sueldos
Y también otro tema que me he fijado mucho es que he visto pocos profesores, no sé si es que serán poco en realidad, trans o algo así, no sé si es que existirá algún tipo de discriminación en el medio, si es que me lo pudiesen aclarar. ¿Como en la política, Martina? En general, yo creo que he visto muy poca gente trans que se haga visible frente a la sociedad, tanto como profesores, tanto como políticos, tanto como muchas más cosas. Sí. Asumo que la pregunta es para mí, la tomé, la agarré nomás, pero sí, yo, Martina, sí, totalmente sí a lo que tú dices, no solamente una observación que tú tengas, o sea, falta en serio personas trans en todos esos espacios que tú dices, o sea, es cosa de preguntarle a nuestra familia, a nuestros papás, ¿cuántos trabajan con una persona trans o conocen a una persona trans? Muy pocas. Y eso habla de una sociedad que ha excluido, y te doy como cifra, o sea, Latinoamérica, esto es un dato más o menos cierto, porque las personas trans ni siquiera somos parte de las estadísticas y los censos que se hacen en los países. O sea, la semana pasada, me parece, salió el primer estudio del Estado sobre violencia y discriminación a la comunidad LGBT. El primero. O sea, murió Samudio hace mucho tiempo, asesinan a mujeres trans todas las semanas, y salió el primer estudio de violencia contra la comunidad la semana pasada del Estado. Es tremendo. Todo lo otro lo han hecho la organización. Entonces, está esa situación. La mayoría de las mujeres trans en Latinoamérica, más mayores que yo, digamos, se dedican al trabajo sexual, a la prostitución, y eso genera mucha violencia. Y todo eso tiene configurada una situación que en Latinoamérica, más o menos exactamente, las mujeres trans tienen un promedio de vida de 35 años. Imagínense, yo tengo 24. Es brutal la exclusión que hay. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, hoy día las cifras de desescolarización de personas trans son dramáticas, porque pasa que si te quedas sin el apoyo de tu familia para hacer tu transición, no tenés cómo subsistir, si la educación en Chile es muy cara. Y no es un derecho, es algo que se paga. Entonces, si no tienes el apoyo de tu familia, nada, te quedas desamparada. O por el contrario, si tienes apoyo de tu familia, pero no de tu establecimiento educacional, la discriminación y la violencia termina echándote de esos espacios, porque eso también te recuerda que esos espacios no te pertenecen. Y ahí, en la niñez y en la adolescencia LGBT, es donde se reproduce en buena manera la exclusión que vemos después, que no accedemos a trabajos dignos, a trabajos formales ni siquiera. Se nos reservan los trabajos más precarios de la sociedad, y si no, es vivir al margen, la prostitución, etcétera, otros rubros, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay algo clave. En Argentina yo creo que dieron un paso tremendo en la línea adecuada, que es que en el sector público establecieron cupos laborales trans. No solamente para beneficiar a las personas trans, para integrarnos a espacios de la sociedad y que podamos tener un sueldo y valorizar nuestro trabajo, sino también para el resto, porque cuando tú te topas con una persona trans yendo a atenderte al registro civil, a distintos espacios, también vais entendiendo que somos parte de la sociedad. Cuando nos mantienes al margen y no nos ves, siempre vamos a hacer esa otredad, que después llegan los discursos de odio, José Antonio Casta a decir como no, el problema son las minorías sexuales, que no sé, etcétera, y se construye este discurso de que somos enemigos, de que somos personas enfermas, etcétera. Y hay una frase muy bonita de una activista argentina que se llama Loana Berkins, que ella misma se reconoce como travesti, como una identidad travesti, y ella habla de que cuando una travesti entra a la universidad le cambia la vida a esa travesti, pero cuando muchas travestis entran a la universidad le cambia la vida a una sociedad. Y es una frase muy bonita, y yo creo que tiene mucha relación con lo que tú preguntabas. Entonces sí, hay una exclusión tremenda, que parte de la base, y que eso se refleja en que no hay personas trans en los trabajos, no hay personas trans en la política, pero igual eso está cambiando de a poquito, así que espero que vayamos avanzando, pero nos cortan las posibilidades de soñar muy temprano. No, pero tomar en serio a Cast es ilógico. Entonces, claro, pero genera un efecto en la sociedad. Sí. Eso es lo tremendo. Sí, porque lamentablemente tiene seguidores. Así es. Y yo creo que como para acabar con todo de raíz, al menos yo prefiero creer que la Constitución va a servir, porque tanto como discriminación a comunidad, también existe la discriminación a la mujer en muy grandes proporciones. Por ejemplo, no puede ser que un hombre que ha sido demandado, denunciado por violencia intrafamiliar, más de 5 veces ande suelto y a la 6ª logre matar a su mujer. Entonces, también necesitamos que se encarguen mucho más de eso. Absolutamente.
La Constitución sin duda va a servir. Lo que pasa es que no resuelve las cosas de la noche a la mañana, pero un camino paulatino que va a tomar meses o años, o bueno, ojalá sea meses o años y no décadas, para llegar a esa solución. Y efectivamente tenemos que aspirar a una sociedad donde ninguna de estas cosas importe, donde se juzgue a cada persona exactamente por igual y donde cada persona tenga las mismas oportunidades independiente de todo, de identidad, de género, de socioeconómico, de geografía, no sé, raza, lo que ustedes quieran. Y además de las disidencias sexuales o no sé, o temas de género, están todos los temas de personas con capacidades diferentes, que son muchas en Chile. Yo he visto que son del orden de un 20%. Entonces, 1 de cada 5 personas en este país tiene alguna capacidad diferente y casi siempre es discriminada por eso en sus oportunidades, no sé, laborales o de desarrollo. Tenemos que aspirar a que eso no sea así. Y bueno, necesitamos una transición de algunos años o décadas en lo cual activamente tenemos que suplir dichas diferencias y compensarlas. Gracias. La profesora Claudia también tenía una pregunta. Gracias, Catita, por darme la palabra. Una pregunta a ambos. Me gustaría saber cómo sueñan ustedes la educación futura. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para dejar sentadas las bases de la educación en la Constitución? Que es una pregunta que me imagino que a todos los profesores, educadoras y educadores, ¿cierto?, nos apasiona y nos gustaría saber qué va a pasar con eso, cómo ustedes tienen pensado más o menos dejar plasmada esta opción. Le doy la palabra a Emilia. O no, la Emilia parece que se está como picada, pero se escucha muy bien. Diego, entonces parte tú. Al igual que muchas preguntas similares, la verdad es que son difíciles esas preguntas. Yo aspiro a que todos los derechos humanos estén consagrados en la Constitución, y eso incluye todos los derechos sociales. Y eso junto a un Estado social garante de derechos quiere decir que tenemos que hacer todo lo posible por acceso y calidad a todos los derechos. Habiendo dicho eso, para mí el derecho social número 1 debe ser la educación. Tenemos que aspirar a tener una educación accesible, gratuita y de calidad universal para todos, para todas, para todos. Sin eso, no podemos aspirar a construir la sociedad más justa, más digna, más equitativa, más de lo que ustedes quieran. Con una educación de calidad, luego obtenemos trabajos de calidad y con dignidad. Con educación y con trabajo, creo yo, todos los derechos sociales deben estar resueltos. Entonces, en la Constitución, yo pondría a la educación como mi derecho social número 1. ¿Por qué número 1? Porque al final tenemos que gastar, no sé, 100 pesos, ¿no? 100% de un presupuesto y no podemos gastar 200%. Entonces, inicialmente, ahora siempre es difícil poner ese tipo de cosas. Salud, por ejemplo, quizás también es número 1, pero educación es el derecho social con mayor potencial transformador, con mayor impacto futuro. Y por lo tanto tenemos que ponerle todo lo que tengamos, con ciencia, con diversidad, lo que se pueda. Emilia. Sí, yo también estoy de acuerdo con que es uno de los temas fundamentales de la sociedad. O sea, de hecho, el 2019 al final se hizo una encuesta de las municipalidades cuando también se preguntó si queríamos o no una nueva constitución, y las 3 prioridades que salieron justamente era salud, pensión y educación. Desde mi candidatura tenemos igual una propuesta bien elaborada en torno a educación, porque es uno de los temas que más nos interesa
porque efectivamente todo social por la educación, profesores, profesoras, estudiantes, ex estudiantes, etc. Y tiene dos dimensiones. La primera es que la educación sea un derecho social garantizado por la educación pública, es decir, con un mandato que haga que la educación pública y que el Estado tenga que ir hacia allá, de que la educación pública sea el eje fundamental o principal o mayoritario de todos los niveles educacionales. Hoy día, en distintos niveles de la educación privada cubre más la demanda de cupos educacionales. Y yo creo que eso no puede pasar. No puede pasar que seamos un país de hegemonía privada de la educación cuando la educación pública es una cuestión central para la sociedad. Entonces, lo primero tiene que ver con eso, la educación como un derecho social. Pero yo creo que además tenemos que discutir qué educación queremos en lo sustantivo. Creo que es algo que aportamos también las feministas al hablar de educación no sexista. Porque, ok, queremos una educación como un derecho gratuita y de calidad, pero queremos recibir la misma educación competitiva, sexista, que sea impartida hasta el momento, no, pues, queremos una educación para transformación también. Entonces yo creo que en la Constitución también hay que responder un poco el para qué educar. En este modelo de mercado perdemos de vista un poco que la educación también es un bien social. No solamente un bien individual, que yo voy al colegio o a la universidad para tener mi título, tener una buena pega y mejorar mi estándar de vida y el de las personas que están conmigo, que más encima es una promesa incumplida por los grados de endeudamiento, porque la mayoría estudia en universidades privadas de mala calidad, que luego no ofrecen puestos de trabajo, etcétera, sino que también la educación es un bien social. También es la pregunta por la sociedad que queremos construir en el futuro. Y ahí yo me sirvo harto del modelo de la Constitución mexicana, que la pueden buscar, que cuando se habla del derecho a la educación, además de garantizarle como un derecho, le pone pilares, principalmente con una perspectiva de derecho humano. Que la educación, el proyecto de educación pública del país tenga perspectiva de género, valore la diversidad, valore la democracia, los derechos humanos, el medio ambiente, etcétera. Yo creo que por ahí va, ¿no? Lo importante es que podamos dar esta discusión como sociedad y que en principio es que nos cierren la discusión, porque las constituciones no tienen que cerrar discusiones, sino sentar bases. Pero creo que eso es importante, porque como sociedad no podemos seguir eludiendo el para qué educamos, porque hoy día eso lo terminan decidiendo otras personas y no las mayorías, no la democracia. Entonces, eso es como yo me imagino que debería empezar a construirse una educación distinta con la nueva Constitución. Gracias a ambos. Profe. No, eso, agradecer la respuesta, porque en definitiva ahora tenemos nosotros una constitución, ¿cierto?, que también garantiza el derecho a la educación, si es un derecho y eso no está en discusión, pero cómo está plasmado en la constitución es que no nos permite, ¿cierto?, que efectivamente se convierta un derecho en la práctica. Entonces, por eso era mi pregunta. Gracias. ¿Alguna última pregunta? Ahí Martina nos escribe: yo creo que los 3 sufren de ciertos abusos en distintos temas por la falta de educación. Profesora Blanca. Sí, yo agradecerles a Emilia y a Diego. Creo que he recibido mensajes de estudiantes por internos, como hay mucha emoción y mucha alegría de poder escucharlo. Y quizás preguntarles como más para los y las estudiantes, ¿cómo creen ustedes que ellos y ellas en cuanto a estudiantes pueden ser parte de este proceso que les va a afectar en su vida? Y eso es lo que siempre conversamos, les va a afectar mucho. Entonces, ¿cómo ellos pueden ser parte de este proceso? ¿Qué herramientas creen que tienen? Eso. Yo creo que es casi esencial que sean parte del proceso, pero no está claro cómo lo van a poder hacer por temas en parte legales, ¿no? Como decía Emilia, la educación tenemos que cambiarla de muchas formas, y la educación cívica, hay muchas cosas transversales que hay que cambiar en currículum, en la forma de impartir educación, y que va a tomar mucho tiempo. Pero para este proceso constituyente tiene que ser participativo y transparente y abierto. De otra forma, no va a ser legitimado. Entonces, uno ha visto, digamos, incluso el Consejo para la Transparencia del Estado propuso hace, no sé, 2 o 3 semanas atrás, que podrían haber sesiones cerradas. Eso es una anomalía, eso es absurdo. Tiene que ser todo abierto para prevenir abusos de una variedad de formas. Pero también tiene que ser participativo, y eso no está claro
hasta que el reglamento se va a tener que especificar eso. Yo le digo, aunque no quede en el reglamento, aunque yo aspiro a que sí quede, es esencial que todos los constituyentes tengamos un contacto cercano con los distritos, probablemente a un nivel semanal, a lo más cada 2 semanas, en que uno vaya, diga, miren, estos son los temas de la semana, para que la gente los converse durante la semana siguiente y me traigan respuestas y me digan, miren, estas son las inquietudes nuestras, estas son nuestras propuestas, y haya un diálogo, ojalá semanal. Y en ese proceso es necesario que hayan organizaciones sociales que son independientes, no las vamos a poder hacer nosotros, tampoco las va a poder hacer, o quizás sí puede, pero no queremos que lo haga el Estado. Ojalá hayan una variedad de cabildos autoorganizados, más allá de lo que el Estado o la constituyente les permita. Y en esos procesos esperamos que estén presentes los estudiantes. Tal como ha salido desde acá, para todo este proceso nace quizás desde aquella revolución pingüina del año 2006, y ha continuado con bastante énfasis cada año o cada 5 años, con una nueva generación pingüina que vuelve a levantar la voz a decir, señores, esto está mal. Entonces, la participación de los estudiantes ha sido esencial para el proceso que estamos viviendo y esperamos facilitarla a futuro. Sí, yo me sumo mucho a Diego. Yo también creo que de las principales cuestiones que tenemos que pelear es la participación y la transparencia en el proceso constituyente. Y como comentaba por el chat, ahí, bueno, se había presentado un proyecto de ley, lo pueden buscar en internet también, para replicar el proceso constituyente en las escuelas. Lamentablemente se rechazó, pero creo que es algo en lo que hay que insistir en el proceso constituyente. Y esto también creo que tiene una dimensión más estratégica, ¿no? O sea, creo que efectivamente los sectores conservadores que no quieren que las cosas cambien siempre están sobre representados en las instituciones. Tienen de su lado más recursos económicos, los grandes medios de comunicación, pero cuando abrimos las decisiones, la participación es súper distinto. Yo creo que en un grupo cerrado posiblemente se vea como que hay una división bien reñida entre quienes quieren, por ejemplo, mantener la AFP y terminarla. Pero si lo abrimos a la mayoría de la sociedad, la mayoría queremos terminar con la AFP y garantizar otro sistema. Entonces yo creo que también tiene esa dimensión. Dicho eso, estoy muy de acuerdo con todo, pero tengo que retirarme porque estoy muy al filo con una actividad territorial que tenemos, que me tengo que ir ahora a Santiago Centro, pero quería agradecerles de verdad a los estudiantes también por sus preguntas, por su atención. Espero haber sido un aporte para ustedes, también a Diego porque es un agrado compartir panel. Y a las profesoras, por supuesto, por organizar esta instancia que yo creo que es fundamental y es de formación cívica para el futuro muy importante. Ojalá todas las escuelas pudieran hablar de la nueva constitución de esta manera. Así que les dejo un abrazo grande y... Antes de que se vaya Emilia, quiero cómo era la frase, algo de las salas. En un manifiesto, mira, de hecho se los voy a mandar. Es un manifiesto que se llama Hablo por mi diferencia. Espérate, aquí lo pillé. No se me... Bueno, pero lo pueden buscar... No se me abrió bien. Pero lo pueden buscar en Google y sale en todos lados. Está público, es un PDF, es cortito. Como está escrito como en prosa. Como ya, bacán. Muchas gracias, de verdad. Ha sido muy bacán el conversatorio y gracias a los profes por darnos esta oportunidad de compartir con personas tan bacanes como ustedes, inspiradores. Qué bacán, de verdad. Gracias. Muchas gracias, querida. Me da mucho gusto escuchar eso. Y qué bueno que les interesó el texto de Pedro. Así que eso, chiquillos, yo trato de retirarme. Siento tener que irme con rapidito, pero eso. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, Emilia, por acompañarnos. Chao, Emilia. Chao. Profe Víctor, para cerrar. Súper breve. En este proceso constitucional lo iniciaron los estudiantes. Y ese es un elemento que no podemos olvidar. Así como pasó con los pingüinos en el 2006, pasó con los estudiantes universitarios en el 2011, hoy día estamos en esta por los estudiantes secundarios.
y es importante no olvidarlo, entender que los chicos en sus organizaciones autónomas que tienen, como los centros de estudiantes, son capaces de movilizar y de transformar el mundo. Así que yo te agradezco, Diego, esta presencia, le agradezco mucho las palabras, todo lo que de alguna forma nos acompañaron ahora, porque de verdad para nosotros es súper relevante. Nosotros como departamento de historia, como departamento de lenguaje, súper relevante poder estar con gente, y felicitaciones también a ambos. Les digo yo como profe a los estudiantes de ciencia, no sé, los que quieren ser astrónomos, físicos, química, no sé, biología, es que tienen que estudiar lenguaje y que tienen que estudiar historia. O sea, y también, no sé, educación física y arte. Todo es esencial, filosofía, pero digamos, historia y lenguaje nos definen como personas y el lenguaje lo usamos día a día, aunque a uno le guste más las matemáticas quizá. Así que, bien. Muchas gracias, Diego. Tenemos, parece, una última manito levantada. Profe. ¿Seré yo, Catalina? ¿Me diste a mí la palabra? Porque me entrego la cuenta del colegio. Sí, soy yo. Quiero partir agradeciendo a la génesis del conversatorio, que fue idea de la profesora Claudia, y rápidamente aprendieron los profesores de historia, el resto de las profesoras y profesores del equipo de lenguaje. Quiero también agradecer, por supuesto, a los invitados, a Diego, y se retiró Emilia, pero la verdad es que ha sido un lujo escucharlo, un agrado que nuestros estudiantes tengan esta posibilidad de conversar, dialogar, hacer preguntas, a pesar de que Joaquín todavía estoy tan viejo para él, porque cuando preguntó qué era la Revolución Pingüina, como que todavía no puedo creer que lo que yo considero joven, no es joven. Depende de quien uno le pregunte. Así que con un infinito agradecimiento, con el deseo de que instancias como esta se sigan multiplicando, siempre el lenguaje e historia han marcado este sello, y que sigamos en eso. Solo me quería sumar para eso, para agradecer. De verdad ha sido un lujo. Muchas gracias, profe. Parece que por el chat ya no tenemos más preguntas. Ya, chiquillos, entonces, para empezar a cerrar este foro, este conversatorio, nuestro primer foro, esperamos que se vengan hartos más. Darles a todos muchas gracias por parte a los profesores y profesoras que se conectaron, y sobre todo a nuestros estudiantes que estuvieron acá participando, escuchando y compartiendo sus preguntas y sus inquietudes. Así que muchas gracias. Sin ustedes no se hubiese hecho algo tan entretenido, tan rico, tan nutritivo como lo que tenemos ahora. Me gustaría, para cerrar ya, terminar con una breve reflexión en torno a lo que estuvimos viendo, lo que estuvimos conociendo, y terminar sobre todo con la frase que dijo Emilia. La Constitución tiene que tener, claro, los lineamientos, los derechos fundamentales, pero no cierra discusiones, sino que abre la posibilidad a discutir y a compartir todas las ideas. Y son los estudiantes, y aquí me tomo la mano de lo que dice Víctor, los y las estudiantes tienen un papel primordial en el proceso de construcción asociativa, y todo es para ustedes, para que conozcan, aprendan, se nutran de todas las cosas, de todos los temas que existen y que van a estar propuestos en la Constitución, y que empecemos a construir la sociedad que todos y todas necesitamos, una sociedad diversa, una sociedad colaborativa y una sociedad justa. Así que vamos, chiquillos. Empezamos a cerrar entonces, nos despedimos. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, Ámbar, muchas gracias a ti. Chao. Chao, gracias. Que les vaya súper bien. Diego, muchas gracias por participar.
agradece, fue muy bueno. Así que gracias, abracitos. Un abrazo. Chao a todos. Chao Marión, chao Gabriel, chao Joaquín, muchas gracias por tus preguntas. Sí, se pasaron las preguntas del Joaquín. Él. Tengo que ver cómo me salgo aquí. ¿Va? Voy a ser el último en irme, parece.